Imagínate que alguien clona tu voz, entra a tus cuentas, llama a tus familiares y pide dinero por ti. Esa es una realidad del 2025 y de los próximos años. Y hoy traje a alguien súper interesante que no solo entiende cómo funcionan los sistemas, sino que también sabe cómo los hackers piensan. Con más de 5 años de experiencia en ciberseguridad, análisis de datos y hacking ético, tengo a alguien con una energía increíble que sabe disfrutar la vida y que sobre todo sabe cómo nos podemos proteger de todas estas situaciones. Bienvenido, Alexander Cachucho, el programador rumbero. ¿Cómo estás? Bien, bien, contentísimo de estar aquí y sí, o sea, realmente es que la inteligencia artificial es algo súper poderosísimo y al mismo tiempo peligrosísimo. Así que bueno, feliz de estar aquí y poder darte un poquito, aportar mi granito de arena a tu comunidad. Súper, muchísimas gracias. Y bueno, creo que lo que a mí me causó curiosidad apenas conocerte fue ese nombre de programador rumbero, ese alias. Si pudieras explicar a la audiencia cómo llegaste a eso, sobre todo antes de empezar con los temas más interesantes. Bueno, realmente el nombre de programador rumbero salió porque la gente cree que nosotros los programadores somos personas súper introvertidas, que nunca salimos de casa, que nunca hablamos en público. Entonces, yo siempre he intentado, como desde que empecé a programar, romper un poco ese paradigma que la gente cree o ese estigma de los programadores. Y no sé, desde que llegué a Panamá empecé a hacer muchos amigos y esos amigos pues me invitaban a fiestas, íbamos a rumba, íbamos a discotecas y al final era el único programador del grupo. Entonces, una vez hice un video en mi cuenta personal hace muchísimo tiempo, antes de la pandemia inclusive, que yo estaba programando un juego en Python, que era un proyecto sencillo que yo estaba haciendo, y de la nada hago una transición y me voy estoy en medio de una discoteca, lo cual no es algo tan común. Entonces, mis amigos y que el programador rumbero no existe, el programador rumbero. Y yo, oye, Ese. me Ujú. gusta este término, siento que combina un poco bien como mis dos facetas, mi faceta técnica y mi faceta un poco más extrovertida. Y me gustó mucho y después como que vino en el momento perfecto en el que yo quería comenzar a crear contenido y no tenía ni idea de qué nombre tener, de qué nombre usar, y fue como perfecto, o sea, fue justo lo que necesitaba. Perfecto, y sí, así como tú lo comentas, pues es como el estereotipo que hay de los programadores, así como que todos utilizan camisa de cuadros, manga largas, lentes y el pelo súper largo. Y justamente te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este mundo de la programación y ya posteriormente de la ciberseguridad? Bueno, realmente yo tengo muchísimos años como que siempre me encantaron las computadoras y en su momento realmente vi un video de Bill Gates de cómo empezó Microsoft, cómo se volvió multimillonario y yo dije, yo no tengo ni idea de esto, me gustan mucho las computadoras, pero no sé ni escribir una línea de código. Entonces realmente comencé como a los 13 años hice mi primera web en HTML. Obviamente fue horrible, era un HTML crudo y ya, pero fue como que ver algo que yo mismo hice digamos, de forma tangible, mostrarle a mi mamá, oye mamá, mira esto que hice en la computadora, era algo diferente, me gustó muchísimo. Y ahí poco a poco fui indagando, fui indagando, fui indagando, después que si le metía CSS, después no, que quiero hacer validaciones, vamos a meterle JavaScript, no, que quiero hacer esto otro. Y fue como que algo que fue yendo progresivo, el tema de la programación y el tema también de la ciberseguridad fue algo que siempre me llamó muchísimo más la atención, el tema de el pentesting, penetration testing, de hacer pruebas de penetración a sistemas, probar si son seguros, si tienen vulnerabilidades. Eso algo para mí era como de película. Y después me di cuenta que no era imposible. O sea, realmente es algo que es como todo. Es como volar un avión, es como aprender a manejar bicicleta. Primero va a ser difícil, pero después cuando te montas te das cuenta de que las cosas empiezan a hacer clic y no es tan difícil. Es igual que como con la programación. Cuando empiezas y aprendes los fundamentos, después vas practicando, 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 practicando y después te das cuenta que no es tan difícil como tú pensabas. Sí, sí, hay una frase en chino que dice Wang Shi Kai Tou Nan, que significa que todas las cosas son difíciles al inicio. La programación es muy complicada al inicio y creo que uno más estudia, Sí. más va descubriendo cosas y así como tú lo mencionas, todo va haciendo clic. ¿Y cuál fue ese punto de la programación donde tú dijiste, me quiero dedicar a esto, a esto yo me quiero dedicar el resto de mi vida? Fíjate que es muy curioso que me lo preguntes porque fue como algo bastante,
que de pequeño yo nunca pensé que iba a ser programador. Realmente yo soñaba con ser piloto de avión, pero cuando me di cuenta que podía crear, podía imaginar cosas y podía ponerlas en una pantalla y que funcionaran, podía mandárselas a mis amigos y que todo esto tuviese como, y que se pudiese cobrar por esto, yo dije, ok, acá hay algo. Entonces, empecé con proyectos web a amigos, a conocidos, empecé a hacer pequeñas páginas web y después acá en Panamá conseguí mi primer trabajo como programador y me di cuenta que pues podías hacer buen dinero con esto y no tenías que reventarte, no tenías que estar bajo el sol o en construcción o en taxi o trabajos un poco más informales, sino que desde la comodidad de mi casa yo podía trabajar perfectamente de tecnología. Fue lo máximo. Perfecto. Y si pudieras explicarle a una persona que no sabe mucho de programación o de ciberseguridad, ¿qué hacías en tu primer trabajo como programador? ¿Cómo lo explicarías? Porque muchas personas quizás conocen de programación y de ciberseguridad, pero no saben cómo realmente es el trabajo de una persona que está en estas áreas. Bueno, realmente mi primer trabajo fue una mezcla de todo, pero digamos que por culpa mía, porque yo quería ser un todólogo, decían, Alex, tenemos este tema con la base de datos. Yo, ok, mira, honestamente no tengo tanta experiencia, pero voy a investigar y lo voy a hacer. Ujú. Y realmente el primer trabajo de programador, normalmente siempre lo que yo viví fue todos los fuegos que había, yo intentaba ver cómo solucionarlos, no para quemarme ni sobre trabajar, sino que quería aprender cómo funcionaba. Quería aprender cómo funcionaba, por ejemplo, algo que no tiene que ver directamente con programación, pero fue increíble, fue cómo optimizamos un tema de Excel con macros y después todo eso lo pasamos a una base de datos. Fue un proyecto bastante interesante y fue de las primeras cosas que hice en ese primer trabajo. Y, y pues es poco a poco, realmente vas ganando experiencia y cosas de tus primeros trabajos te sirven en los siguientes trabajos que tienes. Y, por ejemplo, algo que fue súper cool fue que una de las empresas en la que yo trabajaba, que era de bienes raíces, yo era programador y administrador de una página de bienes raíces, ellos adquirieron otra página de bienes raíces porque tenía mucho tráfico. Entonces, cuando la adquirieron, el otro programador que estaba conmigo, pues se fue a una empresa de desarrollo de software y yo me quedé solo en esta empresa y fue como, Alex, vas a ser el webmaster de dos páginas y tenemos que mantener el posicionamiento orgánico, ¿cómo vamos a hacer? Entonces eso fue otro reto, porque sabía programación, pero no tenía tanto conocimiento de SEO. Entonces, como que en tu primer trabajo siempre van a surgir cosas y mi recomendación a las personas es que no tengan miedo a aventurarse, a entrar en cosas nuevas, a proyectos nuevos, siempre, 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 esa es mi filosofía de verlo, siempre, siempre, siempre vas a ganar mucho más diciendo, yo quiero participar o yo apoyo a, esa no está dentro de mis funciones y no lo quiero hacer, sobre todo en los primeros trabajos, porque ahí es donde agarras experiencia y resulta que todas esas cositas que vas aprendiendo te van a ayudar a crecer y llegar a un cargo de manager o algo mucho más grande en menos tiempo de lo que te imaginas. Sí, sobre todo se me hace muy importante lo que mencionas porque al final uno en el primer trabajo de programación aprende demasiadas cosas que no te enseña la universidad, no te enseña ningún curso y así como tú lo mencionas, si necesitan apagar un fuego, uno no puede decir como que no, es que yo no sé o es que eso no está dentro de mis funciones. Al final si a uno le interesa el aprendizaje, que en la programación, en la tecnología, algo de todos los días, puedes intentar hacerlo y así como tú lo mencionas, pues oye, se fue esta persona, ¿cómo voy a aprender lo que hacía esta persona? En el caso de SEO, administrar páginas, posicionamiento web, todo, pues uno va aprendiendo poco a poco. Y también un consejo que yo le podría dar a las personas en su primer trabajo es que pasa que uno consigue su primer trabajo y piden tantas cosas que uno nunca supo, uno nunca aprendió, pero las piden. Y sobre todo de ciberseguridad. ¿Cuáles serían esos consejos que personas que programen o personas que no programen deberían saber para poder protegerse ante cualquier tipo de ataque? Que ahorita vamos a avanzar más de la inteligencia artificial y cómo está entrando en este espacio. Personas que quieren, que trabajan y programan. Uy, ajá. Bueno, realmente la recomendación que yo le daría a las personas que programan y quieren, es importante, la programación y la ciberseguridad, aunque sean dos carreras diferentes, están muy juntas. Realmente es algo que viven de la mano. Yo ahorita trabajo como auditor de ciberseguridad y me ha tocado ver proyectos en los que empresas no están alineadas y suceden catástrofes, o sea, suceden vainas
terribles porque no es culpa de este, es culpa de este, y realmente la ciberseguridad en la programación ya no es un extra, ya no es un add-on, sino que es parte fundamental de la programación. Por ejemplo, algo que está sucediendo ahorita con el tema del bytecoding, que era lo que conversamos en un live hace poco, era que pues el bytecoding y la inteligencia artificial te genera los códigos, pero no se basa en estándares, por ejemplo, el OWASP, que te ayuda a programar y te ayuda a tener cierto estándar y diseño seguro de desarrollo web. Entonces, básicamente es importantísimo que utilicemos, por ejemplo, métodos o, por ejemplo, que sobre todo hay algo en las auditorías de ciberseguridad que se mide, que es el Secure Development Life Cycle, que es el ciclo de vida del desarrollo del código. Es importante que cada paso del código que uno haga se evalúe a nivel de seguridad. Ok, vamos a implementar esta tecnología. ¿Es esta la mejor tecnología que podemos implementar? ¿Es la más segura? ¿Tiene vulnerabilidades? ¿Tiene, por ejemplo, actualizaciones constantes o es un sistema que no le dan tanto mantenimiento? Entonces, todos estos factores son súper importantes a nivel de código porque al final si bien es cierto que normalmente la mayor brecha de seguridad en las empresas son las personas, también los sistemas son súper vulnerables y hay herramientas automatizadas que pueden básicamente buscar vulnerabilidades, por ejemplo, en WordPress, que la gente, los programadores tenemos un pequeño odio a WordPress, pero es un amor-odio porque simplifica muchas cosas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, WordPress es un sistema súper robusto, súper interesante, pero cada día sale un plugin, instalaste un plugin y no lo actualizaste, pues hay un sistema automatizado que detecta el CV o detecta la vulnerabilidad y ya pues la levanta para las alertas para que los ciberdelincuentes puedan atacar tu website, por ejemplo. Entonces, Sí, sí, como sí, dije, es algo que va súper de la mano. exactamente, hay una cantidad de cosas que está pasando con la inteligencia artificial y hay gente que hace sus plataformas utilizando las técnicas del vibe coding, que es pedirle a una IA que se lo haga, y quizás son personas que no saben programar o no saben estos mismos que tú comentas, estándares de seguridad, que al final hacen que creen una plataforma que en el frontend, en el diseño se ve muy linda y por todo el backend tiene una cantidad de vulnerabilidades increíbles. Justamente uno de los casos que se vio del vibe coding fue un hacker ético, un hacker que pues no hace el mal, se metió en una de estas plataformas, logró vulnerarla y logró conseguir datos tan sensibles como datos de tarjetas de débito, de crédito de personas. Y esto aquí es bien interesante porque quizás una persona hace una plataforma con una buena intención, pero una persona con mala intención va y hace todo ese tipo de ataques. Y se me hace muy interesante eso que comentas de las brechas de seguridad. Quisiera que explicaras a la gente que no sabe cómo suceden las brechas de seguridad y al final qué tipo de consecuencias tienen, porque hasta a mí me ha sucedido que he sido víctima de brechas de seguridad y lo más seguro es que cualquier persona que tenga Twitter, Wattpad o prácticamente cualquier plataforma les haya sucedido en algún momento. Bueno, podemos abarcar dos aspectos de las brechas de seguridad eh, como personas y como empresas. Por ejemplo, como personas hay páginas, por ejemplo, Have I Been Pwned o pentester.com, que tú le colocas tu email y va a ser capaz de ver si tu email ha sido encontrado en una base de datos robada. Y en las empresas, básicamente, aquí dándoles un pequeño briefing de cómo se hacen los ataques de pentesting o sea, de manera ética. Ujú. Los primeros pasos es, por ejemplo, la recopilación de información. ¿Qué información está disponible en Internet o en la página? Por ejemplo, hay una extensión de Google Chrome que se llama Wapalizer, que muchas agencias de marketing la usan para ver si el pixel está funcionando y no sé qué, pero realmente los ciberdelincuentes o los hacker éticos, los pentesters, utilizan Wapalizer para ver con qué está hecho la página y también utilizan otros sistemas de Linux para identificar con qué está hecho la página. Entonces después ellos empiezan a averiguar las versiones de estos complementos que tiene la página. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dejan versiones antiguas del sistema porque actualizarlos constantemente necesitan monitoreo, necesitan que todo esté bien, porque si de repente lo actualizas y el sistema se cae, pues te cae un problema como programador. Entonces, esto es muy importante el tema de las actualizaciones porque cada día literalmente salen millones de vulnerabilidades. Tenemos en las páginas web, yo creería que la mitad o más de la mitad del tráfico en Internet son bots
Y muchísimos de estos bots están así, tocando tu puerta de a poquito. De a poquito ellos van intentando de lo más básico, de lo más básico, de lo más básico. Y entonces cuando ellos en su base de datos tienen, ok, esta vulnerabilidad existe y es básica, los bots entran por allí. Por ejemplo, en casos de páginas web de blogs, hace poco una persona que es muy cercana a mí, tiene un blog de tecnología, y básicamente a través de los comentarios de su blog, los bots lograron hacer inyección SQL a la base de datos y de ahí fueron escalando y fue una locura porque después la página era una página con AdWords que tenía anuncios por todos lados y básicamente tuvo que hacer un backup. No había hecho backup, esta es otra falla para las empresas que no hacen backup tan seguido y no prueban de que estos backups funcionen. Entonces él tenía un backup de hace poco tiempo, pero el backup no servía, entonces tuvo que regresar como 3 meses atrás de información, de post, de código que le había cambiado porque simplemente lo tenía como un hobby, pero resulta que después él estaba generando buenos ingresos con esto, con temas de referidos. Entonces, o sea, las brechas de seguridad siempre van a estar y es un error como programador pensar de que lo que hice es súper seguro o por lo menos a seguir buenas prácticas, no lo voy a estar constantemente monitoreando. Otra cosa que es importante monitorear es el tema de los logs en caso de sistemas con control de acceso, etcétera. Y súper importante monitorear los logs porque a través de logs es que tú te das cuenta qué está pasando en mi sistema, si me cambiaron algo, si se metió alguien o algo que normalmente uno como ser humano no lo vas a ver tal cual. Entonces hay empresas que implementan soluciones, por ejemplo, SIEM o IDS o IPS, que son sistemas de Intrusion Detection System, que básicamente lo que analizan es los logs, analizan ciertos paquetes, ciertas conexiones de diferentes direcciones IP que hacen que tú puedas ver por ejemplo, quién se está intentando meter en mis sistemas y así cierran esas conexiones, ven dónde estaba la conexión y parchean esa brecha de seguridad. Entonces, ese es más o menos como un briefing que te puedo dar de seguridad defensiva Ujú. que hacen las empresas. Sí, y yo creo que la gente se quedaría impresionada si supieran la cantidad de métodos que hay para acceder a un sistema que incluso no es tuyo. Uno que los mencionaste es la inyección de base de datos, es increíble, las inyecciones SQL, que básicamente para la gente que desconozca, las bases de datos tienen un lenguaje que se llama SQL y tú con ciertos parámetros, con ciertas consultas puedes obtener todos los datos de una base de datos. ¿Qué pasa? Se supone que si tú eres el administrador, solo tú deberías poder hacer esas consultas. Pero hay gente que con ciertos métodos logran que incluso, como comenta Alexander, con los comentarios de un blog puedan acceder a eso. Y algo que yo también siento que es importante, como nosotros programadores ver, es quizás no solo el pensar ay, mi sistema ya es seguro, sino también el pensar de, ay, ¿quién me va a hackear a mí? Justamente yo caí en eso y por ejemplo algo súper curioso que a mí me pasó, yo saqué mi página web y la gente se quedaría impresionada si yo les muestro la cantidad de hackeos que recibo al día. Recibo al menos 200 intentos de hackeos al día. Son de diferentes IPs, una de Uganda, otra de Rusia, otra de Ucrania. No importa si tengo blog de IP, si alguna forma encuentran. Y siento que también es importante eso que tú comentas, la teoría de que la mayoría de las personas en Internet son bots, es la teoría del Internet muerto, la teoría de que muchas cosas que vemos en Internet ni siquiera son de personas reales. Sin ir más lejos, hace poco compartí en mi canal de Instagram un video de personas, creo que era de China o de India, que tenían miles y miles de cuentas de Twitter que comentaban, respondían y todo eso. Es de locura lo que está pasando y sobre todo también cómo uno se puede proteger. Y con esto, uno de los métodos de hackeo que también existen y que es bastante interesante es la ingeniería social. La ingeniería social, ahorita lo va a explicar Alexander, pero para que sepan lo potente que es, Rockstar Games, la compañía que hizo GTA V, GTA San Andreas y todos estos juegos, fue hackeada con ingeniería social. Adelante, Alexander. ¿Qué es ingeniería social? Y sobre todo, cómo uno se puede proteger de este método, que es de los más comunes. Bueno, la ingeniería social básicamente es una persona que utiliza habilidades, por ejemplo, de comunicacionales para conseguir algo. Muchos de esos casos son a través de mensaje de texto o simplemente conversando en persona. Te sorprenderías que la cantidad de empresas que son hackeadas por ingeniería social, porque, por ejemplo, eh, también hay un tema de, por ejemplo, cuando vas a un bar, entonces un ingeniero social o un ciberdelincuente ve al grupo de programadores que ya los he estado traqueando a lo largo de los días, los sigue en LinkedIn, sabe quiénes son, los tiene conectados. Entonces, por ejemplo,
van a un bar, están estos tres programadores, toman y toman y toman y toman y están hablando, no, que ese error de la base de datos, no sé qué, y entonces llega esta persona y les va haciendo consultas, oye, escuché que hablan de programación, qué interesante, ¿a qué se dedican ustedes? Ah, entonces poco a poco con este tipo de preguntas se va ganando la confianza de las personas, que esa es la base de la ingeniería social, la confianza que el delincuente hace con estas personas, y estas personas poco a poco, sin darse cuenta, van regalando esa información crucial que necesita ese delincuente, y esto pasa mucho más de lo que creen. Por ejemplo, pasa por tema de mensaje de texto, pasa por correo todos los días. En las empresas llega un email haciéndose pasar por el dueño de la empresa, por el CEO, diciendo, oye, de hecho, en la empresa donde yo estaba antes sucedió, se estaban haciendo pasar por el CEO de la empresa desde un correo muy parecido, que esto se llama spoofing, cuando el correo que te está enviando es prácticamente igual, es como una suplantación de identidad. eh, Nos mandó un correo a toda la empresa diciendo que necesitaba algo urgente y que por favor le escribiéramos a un número de teléfono diferente. Varias personas le escribieron, pero para saber de qué se trataba, porque la ingeniería social se evita con conocimiento. Si tú sabes, muy difícil la ingeniería social te va a afectar. Entonces, uno de los proyectos que yo tuve fue constantemente hacer entrenamientos de phishing y de ingeniería social para evitar este tipo de cosas. Y cuando le escribimos a la persona como para testear quién será este tonto que nos está intentando estafar a toda la compañía, resulta que eran personas de Panamá que habían investigado por completo la empresa y tenían información de la empresa que alguien que es externo a la empresa no debería saber. Entonces, esto es bastante peligroso porque a veces la ingeniería social consigue muchísima más información de la que creen y puede ser hasta dañino o súper perjudicial para las empresas este tema. Sí, me encanta que lo menciones porque quizás muchas personas trabajan en una empresa y no necesita ser una empresa tremendamente grande para ser víctima de este tipo de situaciones. Y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo saben eso? ¿Cómo sabían que esto sucedió, que esto pasó o que esta información que es tan pero tan crucial de la empresa y que es tan pero tan secreta? Hay diferentes métodos, está por ejemplo spyware, que hay gente que te instala básicamente espías en tu propio dispositivo para ver lo que tú ves. Es como si estuvieras compartiendo pantalla. Y se me hace bien, bien loco todo lo que puede llegar a suceder. Porque uno de pronto, un compañero de trabajo le envía a uno un PDF. Y uno dice, ay, pues qué raro que me está mandando un PDF. Uno lo abre y listo, ya tienes un spyware, ya tienes un sistema que está verificando y está vigilando tu pantalla. Y uno ni siquiera lo sabe. O por ejemplo lo que mencionas del spoofing. Gente, hay tantos métodos para, incluso hay creo que hay hasta métodos para clonar el exacto email de una persona, sobre todo cuando son cuentas empresariales, que no es el Gmail normal, sino cuentas empresariales. Y también súper importante porque al final todos pueden ser víctimas de esto. Sin ir más lejos, Rockstar Games, que fue un caso que sucedió, creo que uno de los mayores leaks de los videojuegos con el GTA 6, una persona se hizo pasar por un empleado y les decía, oigan, perdí mi cuenta de Slack, no puedo acceder, por favor, mándenme otra. Esa persona se metió a la cuenta de Slack de Rockstar Games, una de las compañías más rentables de los videojuegos, logró robar videos y logró robar muchísimo contenido del GTA 6, por eso se filtraron tantos videos hace un tiempo para acá. Y le ha sucedido a Uber, le ha sucedido a tantas empresas que es de locura. Y justamente quisiera abrir el tema a este tema de la ingeniería social porque, así como lo comenta Alexander, es por correo. Te pueden enviar un correo diciéndote, oye, soy el CEO, necesito que me escribas a este número ya porque tengo una emergencia. O puede ser un compañero de trabajo que te envíe un link o te envíe un archivo que te rompe todo. O sobre todo también lo que se ha estado viendo son las llamadas. Llamadas hechas de inteligencia artificial donde una persona clona la voz del CEO, sea por una entrevista, sea por una llamada, sea por un audio, la clona y empieza a llamar a empleados con la voz hecha con inteligencia artificial del CEO a pedir información o a sobre todo pedir diferentes pagos. Alexander, te dejo a ti este espacio, pues justamente para comentar no cómo se hace, porque yo creo que cualquier persona sabrá cómo se hace, sino también cómo evitarlo y si sobre todo has visto estos casos de primera mano. Muchísimo, o sea, muchísimo. Y le pasó reciente, bueno, no recientemente, ya tiene como un año que le pasó a una tía que se están haciendo pasar por ella por WhatsApp. De alguna forma le quitaron el número de WhatsApp y básicamente nos estaba pidiendo de emergencia a todos los familiares dinero. Y esto fue una situación que fue, pues, tuve que atacar rápido para darle a entender que no era mi tía y todas estas cosas por la forma de escribir. Pero el tema de la inteligencia artificial y la ingeniería social
o sea, la ingeniería social era muy peligrosa y ahora con la inteligencia artificial es 10 veces más peligrosa porque hay software como Eleven Labs o Sora AI, que ahorita les voy a comentar algo de eso, que básicamente pueden crear y duplicar de manera muy realista la voz y la cara, las facciones, las expresiones de las personas. Hace poco hice un video de Jake Paul maquillándose y ese creo que fue loquísimo. La primera vez que lo vi, inclusive yo pensé que era real. Los primeros 2, 3 segundos yo dije, wow, o sea, esto está quedando a niveles terroríficamente creíbles. Entonces, el santo remedio para evitar la ingeniería social, sobre todo en familia, es que un día toda la familia se reúna. Esto es lo que tenemos en mi familia y es algo que siempre le comento a mis amigos. Reúnanse en familia, todos, en una misma sala, en un cumpleaños, lo que sea. Reúnanse y siéntense y que ninguno esté grabando nada, que ninguno tenga WhatsApp abierto, que ninguno tenga nada. Todos como familia hablando, aunque parezca loco, esto ya no es tan así. Todos como familia hablando sin ver un teléfono y definan una frase semilla o una frase secreta. Yo tengo una frase secreta que siempre digo como ejemplo, pero mi hermana tiene una perrita corgi que se llama Laila. Ujú, Entonces, mi frase secreta que yo digo como ejemplo es, Laila es la mejor mascota. De forma que si tú me llamas, si tú me escribes un mensaje, si tú me dices algo urgente, y es una semilla de un uso, o sea, ujú, es una llave de un uso. Si ustedes me piden dinero urgente, yo les voy a decir cuál es la frase secreta, cuál es la contraseña, cuál es la... ujú. Y si no me la dicen, no les voy a pasar nada. Y es algo que en esa reunión familiar nadie se le puede olvidar. Si se le olvida, pues va a tener que buscar otro mecanismo, a menos que sea ni siquiera en una videollamada. Va a tener que ir presencial a solucionar ese problema, porque realmente es que, sobre todo para la gente mayor, esto es algo que estoy como esforzándome en que le presten muchísima atención, porque es muy fácil confiar y sobre todo ellos creen que lo que ven las personas mayores, lo que ven en el celular es la verdad. No, me gané un iPhone, esta persona me está regalando dinero, esta persona me va a regalar algo. Entonces, o mi tío que no veo hace 3 años me está pidiendo dinero urgente. No, no siempre es cierto. La mayoría de las veces probablemente no sea cierto. Entonces es por eso que definan en familia una frase secreta que solo ustedes sepan, su círculo cercano, que solo ustedes sepan, obviamente no sea algo que escriban, o sea, y obviamente que no sea algo que guarden en una nota de voz, que guarden en el WhatsApp y lo escriban. Tiene que ser de verdad algo que se aprendan. Una frase sencilla, pero que no sea tonta, Ujú. sino que sea algo, por ejemplo, lo que sea, Laila es la mejor mascota. Es una frase muy particular que la gente no lo va a pensar. Así que ese de verdad que es una buena forma de evitar la ingeniería social y las estafas entre empresas y sobre todo entre familiares. Sí, me encanta eso que comentas justo de la ingeniería social, porque, y sobre todo de las frases secretas, porque hay algo muy importante y es que hay cosas que son frases secretas y otras quizás que no. Por ejemplo, Laila es la mejor mascota, es una buena, pero por ejemplo, mi mamá me está llamando para pedirme dinero, yo le digo, ay, ¿cuándo cumplo años yo? Esa no es una frase secreta, cualquiera que me investigue un poquito va a saber cuándo cumplo años. Y también se me hace importante, interesante remarcar eso porque mucha gente coloca en las preguntas claves del banco, en las tres preguntas de cuándo, dónde nació tu abuelo o en qué colegio estudiaste. Gente, hoy en día con las redes sociales, alguien busca el perfil de tu mamá y se pone a ver las fotos y ya las mamás publican todo. Con las fotos van a saber cuándo cumples años porque tu mamá publicó una foto y un video diciendo, ay, qué lindo mi hijo que cumple años este día. O sobre todo también se va a ver en qué lugares estudiaste o posiblemente dónde nació tu mamá o tu papá. Y hasta incluso frases secretas muy importantes tenerlas así como dice Alexander, cosas que sean incluso algo random. Y las preguntas claves del banco, ver de verdad las preguntas que no tengan ningún tipo de sentido y que sea muy difícil que la gente lo sepa. Yo en mis cuentas de banco no tengo preguntas de ese estilo, sino que tengo preguntas rarísimas que yo misma creo y que yo misma me sé. Porque les digo, quizás hace unos 15, 20 años era difícil conseguir información así de las personas, pero hoy en día es tan sencillo, es tan fácil y si no se obtiene mediante las redes sociales, uno llama a la abuela de la persona, le dice, no, es que estoy buscando a su hijo, ¿cómo es que se llama él? ¿Cuál es el apellido? Y ya consiguen toda la información. Y aquí algo que se me hace importante que también debemos hablar,
Sora 2, la inteligencia artificial de generadora de videos, que yo admito he caído en un video de inteligencia artificial de esos. Yo vi el de Jake Paul y yo dije, no va a ser que él esté haciendo eso, hasta que me di cuenta en los pelitos, que los pelos se les veían un poco raros. Pero de repente han salido videos de animales tipo grabados con cámaras de seguridad y yo digo, ay, qué loco que a ese animal le haya pasado eso. Y no son videos reales, son No videos son videos totalmente hechos con reales. inteligencia artificial. Y por ejemplo, Alexander, ¿qué, qué crees que vaya a suceder con la inteligencia artificial estos próximos años? Se puede utilizar para bien, cosas chistosas, pero da un poco de miedo lo que puede verse en los próximos años. Totalmente, totalmente. Realmente hay tres cosas importantes con Sora que en estos días estaba conversando con unos amigos y el primero es el tema de los derechos de autor. Esto va a ser algo, va a ser un cangrejo, como dicen, va a ser bastante complicado porque al final la inteligencia artificial es la que produce eso, pero por ejemplo los videos de Jake Paul o de Michael Jackson, esa persona tiene obviamente derechos de autor, derechos de persona, derechos de identidad, y es como con la inteligencia artificial están duplicando estas cosas y va a ser un tema legal muy interesante que ya deben estar tocando, ya deben estar tratando realmente, pero sí, o sea, me llama muchísimo la atención de qué forma van a regular esto, de qué forma lo van a, si es que lo pueden regular, y va a ser muy interesante. Eso es algo que de verdad siempre estoy atento a ver qué nueva, con ese tema de los derechos de autor van actualizando. Y a nivel positivo, pues obviamente está cool para las empresas, a nivel de rentabilidad, porque obviamente es mucho más rentable pagar una suscripción mensual de una inteligencia artificial para producir un video corto. Lo malo, la contraparte, es que al mismo tiempo los equipos de producción audiovisual se están quedando sin trabajos pequeños, sin trabajos, digamos, sencillos, porque las empresas están optando por esto. Que los resultados sean buenos, que los resultados sean malos, eso va a depender de qué tanto la empresa tenga su estándar de calidad, pero realmente es que yo personalmente siento que Sora 2 y la inteligencia artificial generativa de videos, siento particularmente que va a ser más mal que bien, realmente, porque los ciberdelincuentes van a aprovechar muchísimo, demasiado esto para sacarle el máximo provecho y creo que nunca va a haber un techo de lo que pueden lograr hacer. Antes de que existiera Sora 2 y antes de que existiera la mayoría de las inteligencias artificiales, existe una tecnología que se Deepfake, llama ¿no? deepfake Ajá. y en un banco en Hong Kong, básicamente en uno de las personas buscaron, investigaron a las personas del banco. ¿Quién tiene el suficiente rango como para hacer una transferencia multimillonaria, pero que no esté, digamos, tan rankeada, tan alto nivel que pueda como desconfiar? Entonces, después de una investigación, vieron quién era esta persona y se reunieron. Esta persona estaba en horas de la madrugada como pendiente de las cosas, se conectaron en un Zoom de emergencia y con deepfake hicieron múltiples cámaras, con cámara encendida, múltiples cámaras de los altos directivos del banco pidiendo que urgentemente esa persona, todos ellos teniendo permiso para hacer la transferencia, todas esas personas le pidieron a él: necesito que hagas una transferencia de 300, creo que era 300 millones de wones, a una cuenta que al final gran parte de ese dinero se perdió y fue por el deepfake. Entonces, realmente la suplantación de identidad y el tema de la ingeniería social no viene desde la inteligencia artificial, sino viene desde un poquito antes, que eran estos algoritmos de deepfake que de cierta forma ahora los han evolucionado con inteligencia artificial, pero desde mucho antes se había visto el tema del deepfake. Entonces, aquí ya entra un tema que uno se pone a pensar, realmente lo mejor para evitar estas cosas sería volverme un ermitaño, poner mi cuenta en privado y que no tener fotos en internet. No sé si sea lo mejor, no sé si sea la solución para que no nos suplanten la identidad, pero lo más importante, como no vamos a poder evitar, porque ya hay muchísima información de nuestra huella digital en internet, que huella digital es todo lo que nosotros compartimos, los likes que damos, los comentarios que damos, todo esto pues deja un rastro en internet. No vamos es casi imposible borrar nuestra huella digital. Entonces, lo mejor que podemos hacer para prevenir estas cosas es concientizar en caso de nuestros familiares o a nuestro equipo de trabajo directo sobre las consecuencias que puede tener esto y cómo deberíamos accionar. Porque no creo que haya un límite con esto. Esto va a seguir escalando y la verdad es que no me da la cabeza para saber hasta qué límite vamos a llegar porque
la evolución ha sido exponencial. Sí, 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 yo honestamente por esa parte también temo un poco, porque quizás cuando yo era pequeña se utilizaba era Photoshop, entonces uno encontraba fotos muy raras, mal photoshopeadas de ciertas personas y recién cuando la foto era muy, muy bien hecha, hecha por un profesional que se habrá tardado 10 horas editando la foto, se veía real. Y en cierto punto llegó los deepfakes, que es una tecnología donde, si no recuerdo mal, es como que se le toma fotos a la persona que deseas imitar, fotos de frente, de lado y después esa misma cara se coloca en un video. Y de hecho hay una cantidad loquísima, por ejemplo, de videos íntimos de actrices o actores que están hechos con deepfake. No son esos actrices ni esos actores, son videos que se encontraron por ahí, se les colocó la cara y ahora un montón de gente cree eso. El tema con Photoshop y con los deepfakes es que uno, por más que sea, requiere cierta habilidad para hacerlos bien. El tema con la inteligencia artificial es que no se requiere ningún tipo de habilidad, o sea, uno lo hace en 5 minutos, cuando tú en Photoshop o en deepfake necesitabas o mucho tiempo o una computadora muy potente en el caso de los deepfakes. En cambio, con la inteligencia artificial ni se necesita casi dinero, ni se necesita tiempo, ni se necesita habilidad, y siquiera creatividad, porque ya la IA te hace todo. Se me hace muy interesante esto también que comentas de los derechos de autor, porque vaya, imagínate que una persona utilice tu imagen para hacer cosas raras, cosas locas, y uno puede decir, ay, eso solo le pasa a los actores. Pero el día de mañana te puede pasar a ti, el día de mañana alguien puede hacer un video tuyo falso haciendo un crimen, cometiendo un crimen, presentarlo en un juzgado, y quién va a saber si ese video es real o no. Y también se me hace importante que Sora 2 tiene una marca de agua que indica que es un video creado con inteligencia artificial, pero es tan fácil como buscar otra IA que cambie la La marca de borre. agua y que la modifique y ya está. Y también súper importante esto de la huella digital, porque al final todos tenemos una huella en el internet. Uno puede intentar borrar todo, pero siempre va a haber un historial ahí, un historial que es imborrable y justamente por eso es tan importante que si desde el último año uno no ha tomado conciencia sobre todos los peligros que hay, empezar a tomar conciencia ahora mismo. Pues sí, yo también tengo que admitir que me da algo de miedo de la inteligencia artificial y he visto muchos memes al respecto, pero también quizás tomarlo de chiste es la mejor salvación, quién sabe. Vi un video ayer y que, ay, cuando me atraparon cometiendo un crimen que claramente cometí, pero mi abogado dijo que sí y me liberaron de todos los cargos. Es como que cosas que suceden. Pero bueno, fíjate que la IA está siendo utilizada para muchas cosas, pero me gustaría saber, y tú que estás desde adentro, ¿la inteligencia artificial actualmente se puede utilizar para prevenir ciberataques o fraudes? ¿Y de qué forma se puede realizar? Totalmente. Realmente, hace poco estuve como speaker en una conferencia hablando sobre este tema que era inteligencia artificial, amiga o enemiga en ciberseguridad. Entonces, realmente, si bien es cierto, es mucho más fácil aplicar la inteligencia artificial en atacar, no necesariamente atacar es negativo, sino que para pentesting, para hacking ético, se utiliza bastante la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hay bots que prácticamente siguen estándares de checklist de pruebas de penetración y van haciendo diferentes cosas, inyección SQL1, inyección SQL2 y van así, y son sistemas automatizados que funcionan en inteligencia artificial. Entonces también, por ejemplo, el caso de WormGPT, que era una inteligencia artificial que supuestamente ya no existe, que era un chat GPT sin filtros que te podía ayudar a hacer un ransomware, el código base de un ransomware, prácticamente sin ningún tipo de filtro. Entonces, la inteligencia artificial, pues, realmente es un arma de doble filo, porque sí se puede usar para atacar, pero al mismo tiempo se puede usar para defenderse. Por ejemplo, esto que les decía de los IDS y los IPS, que básicamente, como les comentaba, son sistemas automatizados que previenen ataques o previenen intrusiones a los sistemas. La mayoría de los IDS y IPS ya cuentan con inteligencia artificial que analizan patrones. Por ejemplo, si la computadora de Daniela se conecta desde Colombia, de tal hora a tal hora, desde tal dirección IP, si de casualidad Daniela, la misma computadora de Daniela, se conecta desde Argentina 45 minutos después de que estaba conectada en Colombia, eso a una persona también le parecería raro, pero muchas veces a la inteligencia artificial ocurren cosas tan específicas que el ojo humano no es capaz de detectar ese log, no es capaz de detectar esa alerta, no levanta la alerta y pues por ahí puede pasar un ataque. Entonces es muy común ver ya las inteligencias artificiales implementadas del lado defensivo, también para temas de desarrollo de software. He visto muchísimas inteligencias artificiales que tienen, por ejemplo,
API, la API de Gemini, que la tienen integrada en varios sistemas para analizar código. Todos los días están revisando código de las empresas, todos los cambios que pasan por algunos programadores con un ecosistema seguro y cerrado donde no se está, esa información del código no está saliendo del área local, también está siendo bastante utilizado. También muchas empresas a nivel de, no tanto defensivo, sino también para desarrollo de código, tienen agentes de QA internos dentro del código para revisar que todo esté bajo control. Entonces, al final, no hay una respuesta si la inteligencia artificial va a ser amiga o enemiga, va a ser cómo la usemos realmente y cómo nosotros nos preparemos contra ella. Por ejemplo, en el caso de WormGPT no hay mucho que hacer porque esa es básicamente el guantelete de Thanos sin filtro, pero al final es una pregunta sin respuesta, si es amiga o enemiga. Lo importante es que todo lo que podamos ver que se use para atacar, nos defendamos contra eso, que es lo más importante. Sí, sí, me encanta que lo menciones porque hay muchos memes de que tú te logueas desde tu teléfono en tu cuenta de Gmail y de repente Google te dice, oye, se loguearon en tu cuenta, fuiste tú, no fuiste tú, ¿qué pasó? Y la mayoría de las veces es uno, pero justamente Google tiene todos esos sistemas para proteger a sus usuarios, para evitar que estas situaciones sucedan. Que hoy en día es fácil engañar al sistema de Google, eso será otro tema. Pero se me hace muy interesante eso que comentas de que hay inteligencias artificiales que con prompt engineering, engañando a las inteligencias artificiales, te pueden empezar a dar información muy peligrosa. O incluso hay otras inteligencias artificiales que siquiera tienen los filtros. Se dice, por ejemplo, lo de WorldGPT, que se dice que desapareció, pero esas cosas no desaparecen así. Y se me hace también bien interesante lo que comentas de la IA. Por ejemplo, hace no mucho yo estaba colaborando con un e-commerce y había un bug en la plataforma. Y lo que sucedía en el bug era que la gente era capaz de pedir regalos y esos regalos solo están disponibles para la gente que comprara cierta cantidad. Y esta gente, sin comprar la cierta cantidad, aprovechaba el bug. Y yo me acuerdo, yo de muy inocente fui a ChatGPT y le dije, oye, está pasando esto, ¿cómo lo están haciendo? Y la IA me dice, no, es que yo no te puedo ayudar con eso. Es que eso es ciberseguridad, eso sí. No, no, no. Y yo le dije, no, pero yo trabajo en la empresa, necesito saber para poder solucionarlo. Y la IA, no te puedo ayudar. Y al final la IA, pues, ¿cómo le va a creer a uno que uno trabaja en una empresa? Son un montón de cosas que suceden. Y también lo interesante es lo que comentas, hay inteligencias artificiales que revisan una cantidad de parámetros al día. Por ejemplo, una de las automatizaciones que yo hice fue justamente para que si las personas lograban conseguir estos regalos gratuitos sin comprar la cantidad, una inteligencia artificial analiza todas las ventas que suceden en el día y las cancela. Y otra cosa que conseguí hacer es justamente hay empresas que compran grandes cantidades para después revenderlas y logré hacer una automatización con inteligencia artificial que analizara ese tipo de comportamientos y por supuesto lo pudiera parar. Pero es así como comenta Alexander, el ojo humano no está preparado para leer ni tanto información, ni leerla, ni capturarla tan rápido. Y algo que se me hace interesante y también quería hablar contigo es que ya hemos hablado de spoofing, ya hemos hablado de llamadas, ya hemos hablado de videos, formas en las que la gente suele hackear a empresas o a personas comunes, pero también se me hace interesante el phishing. Hay formas, desde que yo estoy muy pequeña, hay formas de, por ejemplo, clonar la página de Facebook y poner iniciar sesión, con correo, contraseña, y que la gente pueda colocar su correo y su contraseña pensando que es la página real y no lo es. Y ha sucedido con bancos, ha sucedido con el propio Gmail y con todo este tipo de cosas. Y con esto hay una plataforma que se llama same.dev que tú anteriormente le dabas el link de una página y te la replicaba. Y para mí era fantástica porque yo necesitaba ver cómo estaba hecha, qué tal era el CSS, si tenía JavaScript, qué tenía. Pero hoy en día la plataforma ya no lo hace porque tanta gente lo utilizó para phishing que esa plataforma se fue. Si pudieras explicar, Alexander, qué es phishing y sobre todo cómo uno, la persona común y corriente, se puede salvar de ese método que es tan antiguo, pero se sigue usando y si se sigue usando es porque sigue funcionando. Sí, y de hecho el phishing es de las principales entradas que tienen los ciberdelincuentes a las empresas. Y bueno, básicamente el phishing puede ser a través de un correo electrónico o un mensaje de texto, que como su nombre le indica, es pescar, es colocar una carnada de que la persona vea el correo. Y claves para detectar un phishing es que, por ejemplo, tú cuando lees ese correo te va a generar una urgencia. Dice, por ejemplo, tu cuenta de Google se va a eliminar en 24 horas. Haz clic aquí. Todos los correos de phishing tienen un enlace y todos los correos de phishing te van a buscar
o la mayoría de los correos de phishing te van a generar una urgencia. Por ejemplo, pasa muchísimo, tristemente, actualmente en mi universidad hay mucha gente cayendo en un phishing que dice, tu cuenta de correo va a ser desactivada, clic aquí lo antes posible. Y la gente cae y cuando se meten, le dan clic al enlace, aparece una plataforma igualita a la de la universidad, igualita. Y lo peor es que la plataforma de la universidad es una JPG, una foto de fondo y un formulario, user y password, y ya, la plataforma real de la universidad. Entonces, básicamente los delincuentes se robaron con una herramienta en Kali Linux, tú puedes descargar Ujú, en 3 segundos una página web y duplicarla y montarla en un servidor, ponerle cualquier URL, que ya lo voy a conversar ahorita. Y básicamente las personas están colocando su información de su correo y usan esos correos para mandar más phishing y es como una bola de nieve que no, la universidad o no ha querido o no ha logrado detener. Pero entonces básicamente ya hay herramientas gratuitas que están en GitHub gratis para todo el mundo, que por ejemplo, si tú tienes Kali Linux, tú las descargas o hasta desde Windows, tú descargas esos dos repositorios, un código en Python que básicamente crea el correo phishing y el otro crea la página con, digamos que con una especie de servidor que utiliza Vortex, que Vortex es como un sistema de servidores no traqueables que puedes utilizar. Entonces, tú creas el phishing, lo ligas con este otro sistema que básicamente crea una página clonada y lo impresionante, y me encantaría poder mostrárselos ahorita, pero no lo tengo a la mano, es que básicamente es un sistema que tú tienes en la terminal, así como la ujú, terminal negra de Windows que ujú, va haciendo, va titilando así, tú colocas y que el código en Python es un programa ya hecho que dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un phishing que funcione con una página? ¿Quieres instalarle un keylogger al phishing, al website, perdón? Un keylogger es básicamente un malware que registra todo lo que estás escribiendo. Si tú le pones al espacio y escribes Alex y lo borras, pues va a decir espacio Alex y 4 veces la tecla de borrado. El keylogger básicamente va a analizar todo lo que escribes en la computadora. Entonces, ahora ya ni siquiera importa, ay, es que yo coloqué mi información, pero al final no la mandé. Así que el hacker no me robó la información. No necesariamente, porque la página puede tener un keylogger. Lo más probable es que tenga un keylogger y vea todo lo que colocaste, inclusive sin darle submit o sin darle enviar en ese botón. Entonces, con ese software básicamente gratuito, que está gratis en GitHub, que está sencillo de usar, que con 15 minutos no necesitas ser la persona más técnica del mundo porque solo clonas un repositorio y lo ejecutas. Entonces, realmente cualquier persona con un conocimiento mínimo o siguiendo un tutorial puede hacer desastres en una empresa. Entonces, literalmente ese código también, por ejemplo, tenía templates de PayPal, templates de Facebook, templates de todo. Entonces, también el sistema te decía, si quieres acceder a muchos más templates, tienes que pagarme, creo que era $150 en Bitcoin a esta billetera y te mando el repositorio secreto. Y yo, qué locura. Obviamente lo usé con fines educativos, estaba probando unos temas ahí en la universidad y me pareció súper interesante que con 5 clics, entonces deseas agregarle keylogger, escribe uno, enter. ujú, Deseas que esa información se te envíe a ti, lo que coloque la persona en la página se te envíe a ti a un correo. Uno sí, dos no. Uno sí, enviar y ya. Y realmente esta aplicación tú la linkeabas con la dirección IP de la aplicación de phishing que tenías y ya tenías como una super aplicación donde podías tener una página de phishing completamente visible, completamente funcional, que cualquier persona en el Internet puede accesar y dejar su información, y es intraqueable, porque el servidor Vortex lo que te da es como cierta anonimidad, o sea, te pone anónimo en Internet, y por ejemplo, si tú colocas un correo de Proton o colocas un temporal mail y que te llegue todas las personas a través de allí, pues te llega la información a tu correo temporal y al final nadie va a saber quién lo hizo y es por eso que es tan peligroso. Que mucha gente lo puede hacer y es muy fácil de hacer, entonces por eso es que yo suelo ser tan quisquilloso con el awareness, el conocimiento sobre el tema del phishing. Y otra cosa súper interesante también es el tema del spoofing. Uno creería que el spoofing o la suplantación de identidad de correos en Internet es algo que solo los super mega delincuentes hacen. Y realmente es que no. Yo tuve una ponencia eh,
que estuvimos haciendo sobre suplantación de identidad en Internet, y nosotros con una herramienta que se llama MailChimp, que es una herramienta de email marketing Sí, normal que sí, utilizan todas las sí. agencias de mercadeo, nosotros logramos hacer spoofing con MailChimp de correos de personas en vivo que estaban allí en la conferencia. Le pedimos que escribieran en un papel su correo y logramos suplantar la identidad de esas personas, porque en ese momento MailChimp tenía una vulnerabilidad de que los correos, hay algo que se llaman las firmas de seguridad en los correos. Normalmente esto lo configuran las empresas, que son como unos pequeños seriales que vienen implantados como de seguridad en los códigos, perdón, en los correos, que básicamente confirman la dirección del correo, que es de Gmail, que está directamente relacionada con este dominio, o sea, tiene ciertas verificaciones de seguridad. Muchas veces pasa que en las empresas no configuran esto, sino que, ay, voy a contratar Google y ya porque Google es seguro. Entonces, no tienes las correctas firmas de seguridad y cualquier persona, como no tiene esas firmas, el correo se puede hacer spoofing súper más sencillo. Igual si tiene firmas, se puede hacer spoofing, pero es mucho más complejo. Y entonces con ese MailChimp, básicamente, como era un correo personal de una persona, nosotros logramos hacer spoofing de varios de esos correos. Algunos llegaban spam, pero otros llegaban a la bandeja directa de las personas. Y fue con una plataforma gratuita que todo el mundo usa. Entonces, realmente, esa es la crítica constructiva para las empresas, que configuren bien sus correos. Sí, sobre todo, quizás un pecado de las empresas es pensar como que, ¿quién me va a hackear, no? ¿Quién me va a hackear? O sobre todo, ¿para qué me hackearía? Y es que quizás hay personas que creen que el dinero es el máximo objetivo, que sí lo es, pero hay otras informaciones que a los hackers se le hacen de alta relevancia, como por ejemplo robar tu foto del pasaporte, porque ya con la foto del pasaporte pueden registrarse en un banco sueco de quién sabe dónde, pueden empezar a Y pedir pedir un préstamos en préstamo tu a tu nombre, nombre. exacto, piden préstamos a tu nombre y te dañas por completo. Y se me hace bien interesante esto del phishing, justamente porque la manera en la capturar, en la que se puede capturar si algo es phishing o no y si es la plataforma de verdad o no, es el link. Pero hay temas y es que a veces el link es tan similar. Y ojalá la gente pudiera colocar los ejemplos aquí, pero muchas veces sucede que hay un link, por ejemplo, facebook.com, pero resulta que la A está hecha en abecedario cirílico y es una A que parece una A, pero no es realmente lo que dice ser. Y se me hace bien interesante lo que comentas también de las llaves de seguridad de los correos, porque sucede que alguien puede replicar el correo empresarial de tu empresa o el correo con el cual tú envías newsletter a tus seguidores y empieza a hacer una cantidad de cosas de locura. Sin ir más lejos, yo me acuerdo que mi primito hace como unos 10 años tenía una cuenta de Mundo Gaturro. Mundo Gaturro es como un club penguin, pero de gatos. Y mi primo, esto es de locura, fue víctima de un phishing. Él se metió a Mundo Gaturro, metió su contraseña, su correo, y se metieron a su correo y empezaron a hacer un montón de cosas rarísimas. Desde Mundo Gaturro, ojo, desde una página phishing de mentira de Mundo Gaturro. Y sí, los niños, los adultos, o incluso sin ir más lejos, tengo un conocido que es programador, buscó Payoneer en internet, se metió en el primer resultado, colocó su correo y su contraseña y era una página phishing de Payoneer. Y le robaron $4,000. Que, wow, le costó muchísimo recuperarlo, tuvo que hacer 20 videos, al final Payoneer le devolvió la de plata, pero la realidad es que esto sucede y sucede sea que te lo envíen por correo, sea que tú lo busques en internet y sobre todo con los anuncios de Google tú puedes hacer que un resultado vaya de primero. Entonces es muy importante ver esto Totalmente. y a veces les interesa conseguir plata y uno puede decir, ay, que casi no tengo plata. Ellos con conseguir $10 van a estar felices porque de ti consiguieron $10 y si consiguen $10 de 1.000 personas, ya son $10,000. Y sobre todo, Totalmente. Y ujú, algo más que quería agregar ahí es que sí, ciertamente el tema del malware o digamos que la estafa a través de anuncios es algo muy real y es algo con lo que Google todavía está batallando, porque hay muchas estafas, sobre todo provenientes de la India, que servicio de soporte técnico de Microsoft, que tiran estas campañas están desde la India hasta Estados Unidos y son realmente para buscar estafar personas. Entonces, otra cosa que técnicamente no es que le estás dando clic a algo, es el tema de la suplantación de identidad en redes Wi-Fi. Tengo un amigo muy cercano que hace como 6 meses fue a la playa, a un hotel muy famoso aquí en Panamá,
y él se conectó a una red Wi-Fi que es exactamente, prácticamente el mismo nombre. Lo que pasa es que en uno aparecía la pantalla del hotel y tenías que dejar tu correo y mucha información, tu cédula, número de habitación, no sé qué, y en el otro era exactamente lo mismo, pero solamente tenías que dejar tu correo y tu contraseña. Dije, créate un usuario y Ujú. ya. Entonces, una mala práctica que tienen las personas es que utilizan la misma contraseña para todo. Entonces, esta segunda red Wi-Fi, esto tiene meses, o sea, esa red Wi-Fi falsa tiene meses allí y todavía, no sé si, espero que ya la hayan quitado, pero básicamente en ese hotel está esa segunda red falsa que cualquiera con un aparato de $30 pudiese duplicar una especie de red Wi-Fi y hacer un Wi-Fi Pineapple o un spoofing de la red y básicamente tú tienes internet porque estás replicando el internet del hotel, pero todo lo que pasa por tu router tú lo puedes monitorear. Entonces puedes hacer, por ejemplo, ataques de man in the middle, que básicamente lo que haces es monitorear el tráfico a través de los paquetes. Por ejemplo, si yo me conecto a una página que no tiene el candadito arriba a la izquierda del HTTPS y yo coloco cierta información, el ciberdelincuente puede ver Ujú. súper fácil todo lo que tú mandas, todo lo que tú veas, todo lo que tú le des clic. Básicamente el ciberdelincuente con un software que se llama Wireshark lo va a poder observar. Y si tiene el candadito, también hay herramientas que son bien avanzadas para desencriptar mucha de esta información. No siempre van a poder, hay muchas técnicas, pero también es algo que puede suceder. Entonces, básicamente, este amigo con este Wi-Fi falso, básicamente él puso su contraseña y tristemente él tenía la misma contraseña en Facebook, en PlayStation. Mm. Empezaron a comprar gift card de PlayStation a través de su tarjeta. Cambiaron la contraseña de Netflix. O sea, todas las aplicaciones había y por haber que tenía la misma contraseña, los hackers fueron y se la cambiaron y él perdió como $250 en un viaje a la playa y él se dio cuenta fue en la noche porque había dejado el teléfono conectado en la habitación. Entonces, por eso es que hay que hacer un doble check y triple check de las cosas y siempre que uno pueda también tener una VPN conectada en el celular puede ayudar, pero al final si la red Wi-Fi es de alguien y tú mandas datos por allí, sobre todo si tú mismo le das la información, es imposible evitar las represalias. Por eso también es importante tener, aunque sea un fastidio, Ujú. tener eso que te llegue un mensaje o sobre todo el mensaje ya no es tan seguro porque alguien se puede hacer pasar por ti una telefonía y ya te roban el número celular, pero una aplicación que yo recomiendo con los ojos cerrados es Auti, que básicamente ustedes pueden tener su código de verificación Ujú. allí perfectamente para que si el hacker tiene su contraseña no va a poder entrar porque no tiene sus códigos de doble factor de autenticación, así que esto es una medida prácticamente, no infalible, pero es una medida bastante que les va a ahorrar dolores de cabeza, básicamente. Sí, sí, se me hace importante lo que dijiste, lo de los anuncios de indios. Y es que hay algo muy curioso, y es que, por ejemplo, tú compras una impresora HP. Y la impresora HP te dice, oye, en la propia instruccional te dice, busca en internet HP y entra a la página de HP para terminar la configuración o para reclamar la garantía y algo. Y gente de la India, principalmente de la India, compra anuncios para que HP salga en el primer resultado. Y la gente mayor que desconoce, coloca y de repente los indios le empiezan a decir, no, pero te acaban de hackear y te van a robar todo tu dinero y danos acceso con TeamViewer a tu dispositivo para poder monitorearlo. Y así gente han robado tanto dinero que hay un canal de YouTube cuyo nombre no recuerdo, que se encarga en capturar estas empresas indias que lo hacen y son capaces de generar hasta $1 millón al año. Es una cosa de locuras. Y también hay inteligencias artificiales que han desarrollado para que el acento de los indios que tienen cuando hablan inglés, ese acento se neutralice y suene como un americano más. O sea, la inteligencia artificial anda en todos lados y sobre todo también el hackeo anda en todos lados. Uno tiene que desconfiar tanto y tan potentemente, por ejemplo, lo del Wi-Fi. Uno puede tener una VPN, uno puede ser la persona más protegida, pero tú mismo le diste tus datos sin pensar en cualquier cosa que iba a suceder y sucedió y pasó. Y hay diferentes trucos o diferentes tips que se puede dar para que la gente cuide su seguridad digital, justamente eso, no tener la misma contraseña en todos los lados, porque también sucede que hay personas que buscan, si no recuerdo mal, brechas de bases de datos. Entonces, por ejemplo, Alexander tiene su correo y yo me sé cuál es su correo. Busco si él ha sido pound o ha sido hackeado en algún momento y busco la contraseña. Y si él tiene esa misma contraseña en todos lados,
listo, ya lo hackeé. Entonces la idea es no tener la misma contraseña en todos los lados, cambiarla constantemente, utilizar un VPN, pero a veces una VPN tampoco es que te ahorre todo y sobre todo desconfiar mucho. Y también algo muy importante que puedo aprovechar para comentar es evitar a toda costa enviar documentos personales de uno, como puede ser un pasaporte, una cédula de identidad y todo eso, porque una gran cantidad de cosas se pueden hacer con una fotito. Entonces de locura y bueno, es que hay tantas cosas que son difíciles de aprender y son fastidiosas, pero uno tiene que hacerlas para que no le roben el dinero o sobre todo que no te empiecen a amenazar. Y también, algo muy importante que la gente tiene que saber es incluso desconfiar de todo. Por ejemplo, hay un caso que sucedió aquí en Colombia. Una persona registró su empresa en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, de alguna forma, la base de datos se filtró y empezaron a llamarlo y a amenazarlo de todas las peores formas posibles porque en la Cámara de Comercio él colocó su número de identidad, su número de teléfono, personas cercanas, personas de emergencia, y hay que desconfiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho en ciberseguridad casi que de las tres frases que te enseñan desde un inicio hasta el final de la carrera y en la vida en general empresarial como analista de ciberseguridad es nunca confiar, siempre verificar. Y esto aplica para todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y en la vida en general. Nunca confiar y siempre verificar te va a ahorrar dolores de cabeza y sobre todo brechas de seguridad. ¿Y tú, Alexander, crees que hay alguna forma, si es que la hay, de blindar la identidad digital de una persona, de que sea casi imposible de hackear? Realmente es que hay dos tipos de personas, los que ya fueron hackeados y los que los van a hackear. Nunca vamos a estar 100% blindados inclusive hasta, por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson murió hace muchísimos años y todavía eh, hacen videos con su cara. Entonces realmente no es imposible, pero siempre hay que tomar muchas medidas. Por ejemplo, una medida que siempre doy para las mamás: nunca dejen que su hijo tenga Instagram antes de los 13 años. Y si tiene Instagram, que sea privado, que ustedes lo monitoreen, que ustedes restrinjan quién sí y quién no entra en ese Instagram como seguidor. Las mamás que nunca publiquen una historia con la cara de sus hijos y sobre todo que nunca publiquen, ay, primer día de la escuelita, primer día en la escuelita y aquí la insignia del colegio y que el colegio no sé qué. Entonces ya saben dónde estudian tus hijos, ya saben en qué grado están, cómo se ven, todas estas tipos de cosas. Entonces, realmente es que hay que tener mucha conciencia y no es ser paranoico. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la gente de ciberseguridad son unos paranoicos. No es cuestión de ser paranoico, es ser consciente de lo que estamos haciendo en Internet. Entonces, ok, subí una historia en la playa. Ok, estoy colocando la dirección de la playa, pero ¿qué realmente estoy haciendo? Ok, le estoy diciendo, por ejemplo, si un malandro, si un delincuente me sigue o lo que sea, o alguien que le quiere hacer daño a mi familia, sabe que no estoy en la casa. Ujú. Entonces sabe que mi casa está disponible. A ver la foto, está toda mi familia. Entonces, lo más importante es ser consciente de qué estamos publicando, qué dejamos en Internet, porque todo deja una huella, todo deja una marca. Si nosotros le comentamos algo a alguien, 5 años después, por ejemplo, hace poco vi algo que se hizo viral en Twitter, que una persona comentó mal de una empresa y 5 años después la despidieron porque había comentado, porque justo entró a esa empresa a trabajar y lo despidieron por un Twitter, por un tweet que puso esa persona. Entonces, realmente es que es ser consciente. Realmente no hay un mecanismo para evitarlo. Obviamente, no dar papaya, como dicen aquí en Panamá, no dar papaya, no regalarse, tener diferentes contraseñas, sobre todo en las del banco. Hay gente que dice, pero es que yo no me acuerdo. Hay aplicaciones como Password Manager que te utilizan, te ayudan a tener diferentes contraseñas. Tener multifactor authentication yo considero que es vital. Mi mamá de 60 años tiene multifactor authentication. Entonces, realmente es eso, es no dar papaya en Internet, no regalar tu información y sobre todo si ya digamos que te robaron la contraseña, que tengas el two-factor authentication porque si, al menos te van a hackear una vez en tu vida. Eso ténganlo por seguro. Si nunca los han hackeado, los van a hackear. Entonces, enfóquense en que esa hackeada sea lo menos
dañina para ustedes posible, que sea una pendejada. Es mi recomendación. Sí, sí, se me hace muy importante lo que comentaste al inicio de los niños. Al final los niños tienen acceso al internet, lo cual está bien, pero el acceso ilimitado al internet está muy, muy mal. Cuando yo era más pequeña, en internet llegué a ver unas cosas de locura y sobre todo hoy en día hay cosas aún peores. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo creo que todos hemos utilizado Omegle. ¿Tú alguna vez lo llegaste a utilizar, Alexander, o has escuchado Sí, de él? Omegle, ustedes pueden intentar ingresar a Omegle ahorita mismo y van a ver un mensaje completo del creador de Omegle contando lo que sucedió. Y para la gente que no sepa o que no vaya a revisar la página, ¿qué fue lo que sucedió con Omegle? ¿Por qué Omegle ya no existe y por qué uno ya no puede conocer gente en Omegle? Hubo un caso, no sé de qué país, pero hubo un caso donde un señor se conectó en Omegle. Entonces conoció a una niña y la niña estaba muy feliz porque ya había hecho amigos en Omegle y el señor le dice, oye, seamos amigos, pásame tu Facebook. La niña le pasó el Facebook y de repente la conversación se hizo súper turbia. El señor le empezó a decir, mira, tengo estos amigos tuyos, tengo estos contactos, tienes que hacer lo que yo te diga o si no voy a decir que hiciste esto y se lo voy a decir a todos sus amigos. Y al final esta niña empezó a hacer cualquier cantidad de locuras que se podrán imaginar. Este caso se llevó a juicio y Omegle salió de cierta forma culpado por ser el intermediario o lo que logró esta comunicación. Y gente, eso sucedió en Omegle. Omegle no existía hasta... Omegle existía hasta hace no mucho. Omegle no es de hace 10 años. Omegle es de hace 5. Y esto sucede con los niños y con cualquier cantidad de cosas que se podrán imaginar, hasta incluso con adultos que llegan a ser engañados y llegan a ser amenazados o extorsionados de esta forma. Se me hace también muy importante lo que comentas de los niños, no solamente si tú tienes un hijo, no publicar el logo y todo de su colegio o hasta incluso con el uniforme y con los colores se puede saber dónde estudian, sino también no publicar el rostro. Han habido casos de inteligencias artificiales donde agarran el rostro de los niños y crean imágenes súper asquerosas de eso y es terrible. Y justamente Kim Kardashian, creo que todas la conocemos, tuvo un caso donde estaban en una fiesta en París, las hermanas de ella estaban en una fiesta en París, unos ladrones se dieron cuenta de que las hermanas estaban de fiesta y de que posiblemente los seguridad estaban con las hermanas y no con Kim Kardashian, que estaba sola en el hotel. Invadieron el hotel de Kim Kardashian, le robaron un montón de joyas y hasta incluso eso lo pueden encontrar en internet, lo que hacen las redes sociales. La gente ve cuando estás vulnerable, cuando no estás en tu casa y si tú no estás en tu casa puede que tu niño sí, la gente puede hacer cosas de esas. Y esto no es solamente algo del primer mundo, sin ir más lejos, en Venezuela recuerdo que hubo un caso de un estudio que se hizo a una familia, se estudiaba dónde estudiaba el niño, en base al uniforme, dónde estaba la mamá, dónde estaba el papá, dónde trabajaban y lograron secuestrar al niño, incluso con información falsa. Es que no, me mandó la tía tal. Y una cosa de loco, aquí no es algo del primer mundo, sucede en todos lados y hay que protegernos muy, muy bien. Y para ti, Alex, hablando de la inteligencia artificial y hablando de estos peligros que hay, incluso personas adultas la gente agarra sus rostros y crea imágenes súper, súper asquerosas, podría decirse. ¿Qué crees que debería suceder con la inteligencia artificial? ¿Debería tener algún límite? ¿Ese límite lo debería imponer las empresas tecnológicas, los gobiernos, los usuarios? ¿Qué opinas? ok, realmente es que, como te había mencionado, va a ser algo que va a ser súper difícil de regular, pero creo que los principales, digamos, responsables de todo esto son las empresas que desarrollan estos algoritmos y estos sistemas de estos Large Language Model, estas inteligencias artificiales, porque al final ellos son los que tienen como dicen por ahí, el sartén agarrado por el mango, ellos son los que tienen la potestad de desactivar o no la inteligencia artificial, de disminuir ciertas cosas y al final yo siento que lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que los gobiernos van a presionar muchísimo a, a que esta se regule y que se mantenga más o menos dentro de cierta cajita y que no vaya a explotar demasiado como siento que está sucediendo, pero siento que ese va a ser como más o menos el futuro, que los gobiernos van a forzar a las empresas a mantenerse en Parámetros, cierto sí. estándar, en ciertos parámetros, y lo otro es que también los usuarios dejen de regalarle tanta información a las inteligencias artificiales, pasándole diagnósticos médicos, documentos y todas estas cosas, porque al final le están dando información que ya no les pertenece. En el momento que tú subes un PDF a una inteligencia artificial, ya esa información no solo te pertenece a ti, sino que le pertenece a la base de datos de la inteligencia artificial y eso no lo van a borrar nunca. Entonces, basado en esto, recientemente pasó un caso muy, muy polémico aquí en Panamá,
que dos de las principales franquicias de pizzería, una de esas empresas de pizzería subió todo el plan de contenido del año de marketing digital a ChatGPT para que lo mejorara. Resulta que por alguna razón, otra persona de otra empresa de pizzería haciendo prompt engineering logró conseguir prácticamente igual la información de esa competencia y lograron todas las promociones. Era increíble lo perfectas que eran, que esta era 17.99, esta era 16.99 y te ofrecía lo mismo, te ofrecía hasta un poquito más en todo durante meses. Y fue después de varios meses que se dieron cuenta que esta información no es, yo subí mi información de mercadeo, eso solo lo tenemos nosotros. No, también lo tenía la competencia. Y esto mismo puede suceder con personas, con personas, digamos, que suben información personal, suben diagnósticos psicológicos, diagnósticos médicos, y de alguna otra forma todavía se puede llegar a conseguir esta información con prompt engineering si buscas la información correcta y lo preguntas de la manera correcta, todavía se puede llegar a conseguir. Entonces, siento que el futuro va a ser muy extraño, va a ser muy raro, eh, pero sobre todo va a ser muy, muy interesante. Sí, 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 se me hace eso, las empresas tecnológicas. Yo siento que, por ejemplo, lo que hizo Sora, OpenAI con Sora, lo de colocar una marca de agua. Está bien, pero yo lo que pienso es como que, oye, yo no soy un equipo de 20 personas y yo sé que ya hay IAs que te quitan más marcas de agua o ni siquiera IAs. Uno coloca una censura en cierto tipo en CapCut y ya te lo quita. Entonces es como que, ¿cómo yo pensé en eso y cómo los miles de empleados de OpenAI no pensaron en eso? Entonces, ¿realmente les interesa que la IA no se vea IA o qué están pensando? Y también es eso, la inteligencia artificial uno no le puede subir nada. Dígame, hay personas que le suben su pasaporte y le dicen, oye, dame el número de pasaporte. En vez de escribir el número del pasaporte, se lo suben a la IA para que la IA se los diga. Y al final es eso, la IA sabe muchísimo de nosotros y hay diferentes prompts que tú le puedes dar a la IA y la IA te puede hacer saber cosas de ti que tú ni siquiera sabías de ti. Se dice, y por ahí habrá la información, que hay APIs de ChatGPT y todo eso que tú puedes utilizar para que la IA no aprenda de la información que tú le estás dando. Que verdaderamente aprenda sí o no, no se sabe, pero No es bastante sabemos. interesante. Y también, justamente esto que comentas, me acuerdo que cuando apenas estaba saliendo ChatGPT y todo esto, hubo empleados, si no recuerdo mal, de Samsung y de LG, la página de monitores, que le pasaron código a la IA como que, ay, mejóralo. Y de repente, quién sabe cómo, alguien descubrió que o sea, había información súper confidencial de los códigos de Samsung del sistema operativo ahí afuera. Y otra cosa que también es importante mencionar es mucha gente que dice, no, es que yo no tengo nada que ocultar. A mí no me importa si me hackean porque es que yo no tengo nada que ocultar. Gente, a los hackers no les importa si ustedes tienen algo que ocultar, no importa. Hay información que van a poder sacar de ustedes y posiblemente les hagan una pesadilla terrible a sus familiares o a ustedes mismos. Entonces lo mejor es simplemente relajarse, ver cómo hacen y sobre todo protegerse, porque el futuro es muy incierto y así como comenta Alexander, no se sabe qué va a suceder. No, no es como hace 10 años que las noticias tecnológicas van y venían, pero hoy en día hay noticias tecnológicas todos los días. Incluso en mi perfil de Instagram tengo una persona que me ayuda con los posts. Hay tantas noticias de IA que no los puedo hacer yo. Tuve que crear una automatización que me ayudara de tantas noticias que hay. Y por más que sea, uno no tiene que estar a la vanguardia de todo, pero sí saber cómo protegerse ante todo lo que suceda. Y no es como que uno no tenga nada que ocultar. Siempre la información sensible se tiene que ocultar, porque hay gente que con eso hace rumba, hace fiesta. Totalmente. Bueno, Alexander, creo que ya hemos grabado 1 hora y 10 minutos. Yo de mi parte no tengo más preguntas. No sé si hay algo más que desees comunicar, alguna lección que desees compartir, pues para ya poder darle fin a esta conversación tan amena y tan interesante. Bueno, realmente es que una frase que a mí siempre me ha encantado es que no tienes que ser grande para comenzar, sino que tienes que comenzar para ser grande. Realmente es que el consejo que le doy a las personas que están viendo esto es que den el primer pasito en lo que sea que se vayan a dedicar. No necesariamente tiene que ser tecnología, si quieren ser pilotos, si quieren ser lo que sea. El primer paso siempre es el difícil. Y, por ejemplo, en networking, ustedes no saben el cambio en su vida que ustedes pueden tener con hacer buenos contactos. Entonces, pero lo más difícil es siempre comenzar.
Entonces, ese es como que mi consejo que les doy, que inicien las cosas, atrévanse, denle clic a enviar, denle clic a agregar contacto, denle en enviar ese mensaje, porque ustedes no saben las vueltas que puede dar la vida simplemente por atreverse. Eso es algo que los va a ayudar muchísimo. Sí, me encanta esa frase y es similar al proverbio chino Wangzi Kaitounan, todo comienza siendo difícil. Y todo comienza siendo difícil, la programación, ciberseguridad y a crear contenido en redes sociales, contactar gente. Uno siempre va a tener miedo, pero también lo importante es eso, a pesar del miedo, hacerlo. Aunque las piernas tiemblen, intentarlo de igual forma. Y bueno, muchísimas gracias, Alexander, muchísimas gracias por tu tiempo. Una charla con para mí, un genio y muchísimas gracias por todo. Gracias. No, no, gracias a ti por la invitación. Muy, Gracias. muy contento de estar aquí y conversar estos temas súper cool contigo. Dale.